Buenas noches de nueva cuenta, estimados amigos, médicos, colegiados que nos acompañan una vez más en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. El tema de hoy será redefiniendo la insuficiencia cardíaca, de la prevención al tratamiento. Sabemos que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca a nivel global y en México ha tenido un aumento significativo, no solo por el envejecimiento, sino también por un incremento muy sustancial de muchos factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes, obesidad, solo por mencionar algunas. Sin duda, el paciente que padece insuficiencia cardíaca tiene una repercusión muy importante en su calidad de vida y por supuesto va a presentar esta situación una carga significativa en los sistemas de salud en cuanto a necesidad de contar con especialistas, insumos y por supuesto los costos en las hospitalizaciones. De ahí la importancia de actuar para prevenir, diagnosticar a tiempo y dar un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes. Por ello, consideramos que es un tema muy importante para la práctica clínica del día a día de cualquier médico. Para esto invitamos al doctor Antonio Magaña Serrano, especialista en cardiología y también tiene una subespecialidad en insuficiencia cardíaca que realizó en la Universidad de Zúrich. Actualmente es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. También es profesor titular del curso de alta especialidad en insuficiencia cardíaca de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor titular de Cardiología de la Universidad Anáhuac, México Norte, y es fellow del American College of Cardiology y de la Heart Failure Association y de la European Society of Cardiology. También es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca y es autor del primer posicionamiento mexicano en insuficiencia cardíaca 2021 y autor principal de las guías de práctica clínica en insuficiencia cardíaca del 2024 de la Sociedad Mexicana de Cardiología. También vicepresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, mejor conocida como ANCAM. Y bueno, sin duda, un experto en esta área, en este tema, que nos hablará de este tema tan importante en esta noche. Por favor, doctor Magaña, lo escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Antonio Magaña, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión académica para compartir en los siguientes minutos algunos de los avances más significativos que en el terreno de la medicina cardiometabólica y renal y particularmente en el terreno de la insuficiencia cardíaca hemos realizado en los últimos meses e incluso diría en el último mes. Estos son mis conflictos potenciales de interés y para iniciar la sesión yo quisiera hacer un testimonio reconociendo la importancia de la medicina interna como la madre de la medicina clínica. Sin lugar a dudas, las especializaciones médicas, incluso hoy día la alta especialidad, son necesarias, pero debemos reconocer sus limitaciones y debemos reconocer que esa atomización del paciente en muchas ocasiones, más que una ventaja, llega a ser una desventaja en la atención de problemas de salud, sobre todo comunes y que nos unen. Por eso es que hoy, más que nunca, debemos retomar lo que ustedes desde la medicina interna hacen en el día con día y es integrar al paciente como una sola unidad. Y en aquellos problemas que nos afectan de manera más común, de manera más frecuente, pues tener las competencias académicas para que todos nosotros, independientemente de la especialidad que desarrollemos, tengamos esa competencia para el diagnóstico temprano y para el abordaje terapéutico temprano y solamente de esta manera pues podemos estar seguros de que mi paciente vivirá más y mejor. Y en este sentido, creo que desde el lado de la cardiología, en los últimos años, y particularmente con el advenimiento de los ISGLT2, pues hemos entendido muy claramente que no podemos desvincular al corazón,
de la función renal, de la función metabólica, de la función neurológica, etcétera. Y de ahí que en 2023 la Asociación Americana del Corazón, a través de un comunicado, de un posicionamiento presidencial, pues acuña este término del síndrome cardiorrenal y metabólico, que no es otra cosa más que una ampliación de ese modelo que nosotros desde la cardiología venimos empleando desde hace más de 20 años del continuo cardiovascular, y en el cual hoy vamos desde la salud hasta la enfermedad avanzada a través ya no solamente de involucrar a enfermedades cardíacas, sino a enfermedades sistémicas, de suerte tal que, como podemos ver en esta ya clásica gráfica de ese statement de la AJA, pues un paciente sano es aquel que en esencia no cuenta con ningún factor de riesgo conocido o ninguna enfermedad cardiovascular, metabólica o renal. Mientras que un paciente en etapa 1 de este síndrome cardiorrenal y metabólico, pues es aquel que frecuentemente vemos en nuestro país, del cual yo incluso me incluyo en la etapa 1, en donde pues nos encontramos a todos los pacientes con sobrepeso, obesidad, particularmente obesidad abdominal, intolerancia a carbohidratos, y que ya pasando a un estadio 2, pues empiezan a involucrarse enfermedades como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y ya la enfermedad renal crónica en alguno de sus puntos. Y en este sentido, la enfermedad renal crónica es un punto de enclave muy particular. Es muy importante no olvidarnos de la función renal. Es muy importante tener a los riñones no solamente como un objetivo terapéutico, sino también como un elemento de alarma temprana para que nosotros conozcamos y reconozcamos la disfunción endotelial, que en muchas de las ocasiones es el inicio de la enfermedad cardiovascular. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, encontramos proteínas en orina, así sea microalbuminuria, ya estaremos avanzando en cuanto a la disfunción endotelial. Pacientes en etapa 3 son aquellos que muestran daño cardiovascular subclínico, como los que encontramos hoy por hoy nosotros los cardiólogos en los scores de calcio, en las angiotomografías coronarias o bien en la ecocardiografía, en donde vemos alteraciones estructurales del corazón, aún sin haber desarrollado síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el último estadio, estadio 4, es cuando ya encontramos como tal la enfermedad cardiovascular, cerebral o metabólica bien manifiesta. Por ejemplo, la enfermedad isquémica crónica del corazón, los síndromes isquémicos coronarios agudos, la insuficiencia cardíaca, las arritmias como la fibrilación auricular, los eventos cerebrovasculares y, por supuesto, la enfermedad arterial periférica. Suerte tal que hoy podemos hablar que este síndrome cardiorrenal y metabólico pues nos preocupa, pero sobre todo nos debe ocupar a todos los que nos dedicamos a atender la salud del paciente adulto. Porque cuando llegamos a esa etapa 4, entramos en una espiral a la baja, como este caso de esta coaster que se llama de eutanasia coaster, y en donde cada giro representa un episodio de empeoramiento de las condiciones clínicas de los pacientes que van acabando con nuestras reservas cardíacas, renales, hepáticas, del sistema nervioso, hasta llegar a la discapacidad y la muerte de los pacientes. ¿Y qué es lo que hoy precisamente estamos teniendo como factura en nuestro país? Porque si en un momento dado atendemos a la epidemiología y a las defunciones que vivimos en México, pues sabemos que las enfermedades del corazón y las complicaciones de la diabetes mellitus ocupan la primera y segunda causa de muerte en los pacientes mexicanos, indistintamente del sexo. Y en el caso de las enfermedades renales, también se encuentran dentro de las primeras 10 causas de muerte en nuestro país. De tal suerte que si sumamos el total de defunciones entre enfermedades cardíacas, diabetes e insuficiencia renal, vamos a tener un mayor número incluso que las 7 enfermedades o grupos de enfermedades restantes, incluidos los tumores malignos, los accidentes, los eventos cerebrovasculares y una serie de enfermedades infectocontagiosas muy importantes. De ahí la relevancia
de implementar todas aquellas medidas de prevención primordial, de prevención primaria, de prevención secundaria y sobre todo de diagnóstico temprano y de medidas de contención para estas enfermedades que son tan frecuentes y que tienen un pronóstico pues muy sombrío, muy oscuro. En este sentido, yo les recuerdo que en cardiología, desde hace 20 años, nosotros propusimos una clasificación de la insuficiencia cardíaca por etapas clínicas y que hoy, 20 años después, se ha retomado luego de la publicación de la definición universal de insuficiencia cardíaca llevada a cabo por el equipo de la doctora Boskurt. Y en este sentido, nosotros, ¿qué paradigma nuevo hemos construido en la cardiología? Bueno, el primero de ellos es pensar que la insuficiencia cardíaca, más que una etapa final de las enfermedades cardiovasculares, es el común denominador de todas ellas. Y que la principal función del cardiólogo, de la cardióloga o de cualquier médico que se dedique a ver pacientes con enfermedades cardiovasculares, precisamente la prevención y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero no solamente en las etapas avanzadas, cuando nosotros ya tenemos un daño estructural grave, cuando nosotros tenemos pacientes en edema de pulmón, en choque cardiogénico, porque son casos en donde difícilmente con las herramientas terapéuticas que hoy tenemos vamos a poder modificar favorablemente la historia natural de la enfermedad. No, hoy la invitación es a actuar desde las etapas más tempranas, es decir, desde la prevención de la insuficiencia cardíaca, desde aquellos pacientes con daño estructural aún sin síntomas, para evitar llegar a etapas avanzadas. Y dentro de la prevención de la insuficiencia cardíaca debemos recordar quiénes son aquellos pacientes que hoy denominamos como en estadio A de esta enfermedad. Pues son los pacientes que viven con hipertensión, diabetes, obesidad, con dislipidemia, que tienen ya una exposición a eventos cardiotóxicos, que tienen historia familiar de cardiomiopatías, pero también aquellos que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica. Ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a trabajar de manera conjunta. Y dentro de este concepto y dentro de esta ecuación, el conocimiento de la fisiopatología es sumamente importante. Y dentro de este conocimiento de la fisiopatología sabemos perfectamente que el sistema renina-angiotensina es un punto de enclave para prácticamente toda la enfermedad renal y cardíaca. Pero dentro de este sistema renina-angiotensina, la aldosterona, este mineralocorticoide que pues en principio se creía en algún momento que simplemente servía para retener sodio y retener líquidos y mantener una eubolemia, pues hoy tiene múltiples mecanismos que cuando estos están sobreexpresados en la enfermedad renal, en la enfermedad cardiovascular, pues van a condicionar esencialmente dos cambios deleterios, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal, y que se traducen en inflamación y fibrosis. ¿Y qué es lo que van a condicionar esto? Bueno, pues en el caso del corazón, daño cardíaco, del tipo de la hipertrofia miocárdica, que condiciona una remodelación ventricular inadecuada, ulteriormente fibrosis ventricular, arritmias cardíacas, alteraciones de la circulación coronaria, particularmente de la microcirculación, y un círculo vicioso de lesión miocárdica que condiciona la insuficiencia cardíaca en etapas avanzadas. A nivel renal, pues vamos a tener tanto daño glomerular como lesiones tubulares. Esto lo podemos ver muy tempranamente por la detección de proteinuria y esto condiciona disminución del flujo sanguíneo renal, lo cual, además de generar lesión renal directa, activa un circuito de retroalimentación para perpetuar el daño. Y este daño se extiende hasta nuestros vasos sanguíneos, generando una remodelación vascular por rarefacción vascular, que está dada esencialmente por disfunción endotelial y que va a generar un aumento de la rigidez vascular y que empeora pues todos nuestros circuitos hemodinámicos. De tal suerte que cuando nosotros modulamos a los receptores mineralocorticoides, podemos tener mejoría de los desenlaces clínicos. Al menos en teoría, eso es lo que se ha postulado. ¿Y cuál es el nuevo chico de la cuadra? ¿Cuál es el nuevo elemento del cual hoy nosotros en cardiología nos echamos la mano? Pues la finerenona.
¿Qué es la finerenona? La finerenona no es otra cosa más que un antagonista específico del receptor de mineralocorticoides que tiene como objetivo disminuir la sobreactividad de la aldosterona, aún en ausencia de medicamentos como antagonistas de renina-angiotensina. Claro, en conjunto con ellos se incrementa su efecto contra la aldosterona. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, pues al bloquear estas vías, disminuimos el daño cardíaco, el daño vascular y el daño renal. Y uno podría señalar, bueno, hay diferentes grupos de antagonistas del receptor mineralocorticoides y esto lo sabemos muy bien. Y hay medicamentos que son muy buenos y los usamos desde finales de los años 90 en cardiología, mucho antes, por ejemplo, ustedes lo usan en hepatología para el manejo de los pacientes con cirrosis, en el caso de la espironolactona, pero si hablamos solo del mundo de la cardiología, por ejemplo, la espironolactona inició su empleo no como un diurético, sino como un antialdosterónico a finales de los años 90 del siglo pasado, tras la publicación del estudio RAILS. La eplerenona, por su parte, su primo hermano, pues inició su aventura en el año 2003 tras la publicación del estudio EFESUS y recientemente la finerenona hace su aparición como una opción adicional dentro de este tipo de antagonistas. Cuando nosotros tratamos de apreciar las diferencias y las coincidencias desde un punto de vista bioquímico entre estos medicamentos, lo primero que vamos a encontrar es que la finerenona es el primer y único, al momento, comercializable antagonista del receptor de mineralocorticoides de naturaleza no esteroidea. Esto ya de entrada hace una diferencia con relación a la espironolactona y a la eplerenona. Con respecto a la potencia para inhibir la función del receptor mineralocorticoide, pues vemos que es similar a la espironolactona y superior a la eplerenona. No obstante, a diferencia de la espironolactona, la selectividad para este receptor es mucho mayor, incluso mayor que la de la eplerenona. Y esto es importante en esencia porque, pues, con la finerenona nos evitamos todos aquellos riesgos potenciales del antagonismo competitivo que tiene la espironolactona respecto a reacciones adversas del tipo del hirsutismo, por ejemplo, de la ginecomastia en los varones. Vamos a encontrar que es el que tiene un mayor balance entre la distribución renal y cardíaca, y en ese sentido, pues es un fármaco que ha iniciado su estudio recientemente, y recientemente, de manera muy particular, con un programa de estudios clínicos del cual se desprenden dos muy importantes que son el Fidelio DKD y el Fígaro DKD, con más de 13,000 pacientes involucrados en ambos estudios, en donde en enfermos que viven con diabetes y que tienen enfermedad renal crónica desde estadio 1 hasta estadio 4 de la CADIGO, pues en el caso de Fidelio, el objetivo primario compuesto fue demostrar que la administración de finerenona era capaz de disminuir un objetivo primario compuesto definido como fallo renal, disminución progresiva de la función renal al menos de 40% o más en la tasa de filtrado glomerular estimada o la muerte por causas renales. Mientras que en el estudio Fígaro, pues los desenlaces primarios fueron particularmente invocados hacia compuestos cardiovasculares, del tipo de la muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, EBC no fatal o bien hospitalizaciones por falla cardíaca. Los objetivos secundarios fueron el cruce de los objetivos primarios, es decir, Fidelio tuvo como objetivos primarios los compuestos renales, mientras que como objetivo secundario fueron los compuestos cardiovasculares, y por su lado, en Fígaro, el objetivo primario fue el compuesto cardiovascular y el secundario el compuesto renal. De manera adicional, pues se buscaban otros endpoints exploratorios como la mortalidad por todas las causas, las hospitalizaciones por cualquier causa, los cambios en la tasa de relación urea-creatinina en sangre y albúmina-creatinina, perdón, urinaria y, por supuesto, un desenlace que era muy importante estudiar, que es la seguridad de este medicamento, particularmente en lo referente a hipercalemia. En este sentido, ¿qué se encontró? Bueno, en principio,
Los pacientes de Fidelio eran pacientes predominantemente en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica, en estadios 3 y 4 de la CADIGO, mientras que en Fígaro particularmente eran pacientes en estadios 1 y 2. ¿Qué se encontró en Fidelio? Pues una disminución del 18% de la razón de riesgo para una disminución de la falla renal progresiva, mientras que en el caso de Fígaro encontramos una disminución del 13% en cuanto a la morbimortalidad cardiovascular. Cuando analizamos los objetivos secundarios, se observó una consistencia en cuanto a estos, toda vez que en Fidelio se apreció una disminución del 14% de desenlaces cardiovasculares, mientras que en Fígaro se observó una disminución de alrededor del 13% de desenlaces renales. Todo esto dentro de un perfil de seguridad razonable sin que hubiese una proporción de pacientes significativa con hipercalemias graves. Cuando nosotros en un momento dado unimos los dos estudios, tanto Fidelio como Fígaro, hacemos el ensayo Fidelio, en donde pues pudimos observar que en pacientes durante todo el compuesto de la falla renal, desde estadios 1 hasta el 4, con albuminuria moderada a grave, con un control glucémico adecuado, así como el control de presión adecuada y en dosis máximas toleradas de antagonistas de renina-angiotensina, el uso de finerenona en comparación con el placebo demostró un promedio de 14% en la reducción en desenlaces cardiovasculares, así como un 23% de reducción en la progresión del daño renal. Concluyendo en este primer grupo de ensayos clínicos con finerenona, que pues, puede ser una opción terapéutica efectiva para los pacientes con diabetes tipo 2, con enfermedad renal crónica desde el estadio 1 a 4 para otorgar la protección renal y cardiovascular. Si lo vemos por el otro lado, pues vamos a encontrar consistencia en cuanto a los beneficios de este nuevo fármaco, pero algo que quiero yo llamar su atención es particularmente a este punto que me recuerda muchísimo la historia reciente con los ISGLT2 desde la publicación de los estudios seminales como EMPA-RED Outcome, como Canvas y como Declare, en donde pues vean ustedes cómo en el caso particular de la insuficiencia cardíaca, la finerenona fue superior al placebo para disminuir las tasas de internamientos por insuficiencia cardíaca, así como el compuesto de muerte cardiovascular e internamientos por insuficiencia cardíaca. De suerte tal que estos estudios fueron suficientes tanto para los expertos que realizan las recomendaciones de las guías de práctica clínica como para los responsables de las entidades regulatorias para considerar a la finerenona como parte del tratamiento de prevención de daño cardiovascular y renal en la población de diabetes y enfermedad renal crónica. Pero estos conocimientos que hoy ya tenemos y esta indicación que ya tenemos, finerenona en la prevención de eventos cardiovasculares y renales, particularmente en la población con diabetes y alto riesgo, como es diabetes y enfermedad renal crónica, tienen que irse extrapolando a más horizontes que forman este continuo y que forman este síndrome cardiorrenal y metabólico. Y de ahí nos vamos a la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué nos vamos a la insuficiencia cardíaca? Pues porque hoy se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular en nuestro tiempo. Hoy, en todas las economías, en todos los países del mundo, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca se encuentra en aumento, estimándose que hasta el 3% de la población general adulta puede ser portadora de insuficiencia cardíaca. Pero algo que es muy importante es que mientras al parecer la prevalencia de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, es decir, esos que tienen una fracción de expulsión por debajo de 40%, está aparentemente estable, en donde estamos viendo un crecimiento muy significativo es en la prevalencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión por arriba del 40%. Y esto es algo relevante porque son pacientes que hoy por hoy en nuestro medio existen y son más frecuentes de lo que nosotros podemos pensar.
Hace poco más de 10 años publicamos un registro epidemiológico multinacional en donde demostramos que el 15% de los motivos de consulta de los más de 100 sitios participantes en este registro lo ocupaba la insuficiencia cardíaca y que de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, el 50% correspondió a pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión por arriba del 40%. Importante particularmente porque hoy sabemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es una entidad única. Y es única no solamente por las malalteraciones en la hemodinámica de los pacientes. Sabemos perfectamente que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues tienen una curva de presión-volumen tirada hacia la izquierda que demuestra una disfunción diastólica, que es la base del entendimiento hemodinámico de su fisiopatología. Pero más allá de eso, presentan a nivel histológico, a nivel celular, cambios muy importantes que van desde la inflamación a la fibrosis y que a nivel ultraestructural hemos observado alteraciones sarcoméricas que hacen de esta una entidad única. Y dentro de esta entidad única, hoy sabemos que es la nueva frontera de la cardiología. Porque, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, que como decimos los cardiólogos, es una enfermedad del corazón con involucro sistémico, es decir, si yo me infarto, tengo pérdida de elementos contráctiles, mi corazón puede claudicar y de ahí puede haber falla multiorgánica. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es lo contrario. Aquí lo que inicia es una enfermedad renal o metabólica y al final tenemos el compromiso cardíaco. Y esto es, ¿por qué? Porque los pacientes con obesidad, los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión, los pacientes con enfermedad renal, tienen un común denominador que es la inflamación sistémica. Esa inflamación sistémica que nosotros podemos mapear, que ustedes son expertos, por supuesto, en su estudio a través de los biomarcadores, pues va a tener un involucro multiorgánico. Y dentro de ese involucro multiorgánico, el corazón es uno de los órganos diana de este proceso fisiopatológico. Y es precisamente ahí donde la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, nosotros decimos coloquialmente, es una enfermedad sistémica con involucro cardíaco. En este sentido, nosotros tenemos que invitarles mucho a ustedes, sobre todo desde el terreno de la medicina interna, a pensar en este concepto y a pensar en estos pacientes, de suerte tal que todos aquellos con disnea, con un cuadro clínico sugestivo de insuficiencia cardíaca, recordemos los datos más prevalentes, disnea de esfuerzo, intolerancia al ejercicio, retención de líquidos, y con un electrocardiograma anormal o un estudio radiológico de tórax anormal o elevación de péptidos natriuréticos, pues debe levantar la sospecha de insuficiencia cardíaca. Y sobre todo, si yo tengo por arriba de 40% una FEBI, si es que tengo una ecocardiografía, pues debo de pensar en insuficiencia cardíaca con fracción de fusión preservada. Y para hacer esto todavía más seguro, pues hoy por hoy sugerimos aplicar los diferentes scores que tenemos a nuestra disposición, dentro de los cuales el H2FPEF score, pues es el más empleado y que se los presento en esta lámina. Entonces, vean ustedes qué forma tan sencilla tenemos hoy para poder identificar a este grupo de pacientes. Por ejemplo, en el H2FPEF score tomamos variables clínicas y ecocardiográficas muy sencillas, como es el peso, el antecedente de hipertensión, la presencia de fibrilación auricular paroxística o persistente, la presencia de hipertensión pulmonar, tan solo con una estimación de presión sistólica arteria pulmonar arriba de 35 milímetros de mercurio en el Doppler ecocardiográfico, la edad por arriba de 60 años y una disminución en la capacidad diastólica que se traduce en un incremento de las presiones de llenado con una relación EE' en el ecocardiograma mayor de nuevo. Si nosotros tenemos 7 puntos o más dentro de este esquema, pues tenemos una probabilidad de más del 95% de que ese paciente que llegó por disnea, que es obeso, pues no sea solamente un paciente fuera de condición física o que por la obesidad se esté ahogando, sino que sea realmente un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión
preservada. Y cuando yo tengo el diagnóstico, pues tengo la obligación de dictar una agenda de pendientes terapéuticos. Dentro de esa agenda, pues, ¿qué queremos para nuestros pacientes? Sí, controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida, pero también disminuir los episodios de internamiento, disminuir los episodios de empeoramiento, mejorar la sobrevida, pero con calidad. Y no olvidarnos del manejo de las entidades comórbidas y en aquellos pacientes que están llegando a etapas avanzadas del síndrome de insuficiencia cardíaca, pues ofertar los cuidados paliativos para llegar a las últimas etapas de la vida dentro de un margen de dignidad y de calidad lo más adecuado posible. Desafortunadamente, en la historia reciente, ninguno de los fármacos convencionales que nosotros utilizamos en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, pues ha tenido resultados positivos en los ensayos clínicos fundamentales que los han puesto a prueba. Y fue hasta el año 2020-2021 que dos estudios muy importantes, el estudio Emperor Preserve y el estudio Deliver, demostraron que los ISGLT2, nuevamente los ISGLT2, como la empagliflozina en Emperor o la dapagliflozina en Deliver, eran capaces de disminuir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión por arriba del 40%. Y estos hallazgos pues rápidamente impactaron en una actualización de las guías europeas de cardiología para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica, que hasta antes de este año pues realmente para estos pacientes lo que se recomendaba era en esencia uso de diuréticos para tratar la retención de líquidos, el tratamiento de la etiología y las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, pero no teníamos un manejo específico, de suerte tal que luego de la publicación de estos dos estudios, pues el uso de los ISGLT2, ya sea dapagliflozina o empagliflozina, se posicionan como la columna vertebral, como el punto central en el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión por arriba de 40%. Pero debemos ser también críticos porque a pesar de este gran avance, a pesar de que sin lugar a dudas los ISGLT2 deben ser considerados como la terapia de inicio para el tratamiento de estos pacientes, pues el riesgo residual de eventos adversos permanece alto, como podemos ver en este gráfico, en donde tanto en el caso de Emperor Preserve como en el caso de Deliver, pues a la reducción del riesgo absoluto de 1.8%, pues se contrarresta un riesgo residual bastante grande de hasta casi 7.5 pacientes, eventos por 100 pacientes por año de muerte o de internamiento por insuficiencia cardíaca, lo cual nos indica de manera muy clara que aún no hemos llegado al final del horizonte y que aún estos pacientes tienen mucho camino por delante y áreas de oportunidad para optimizar su tratamiento. Y dentro de esto, pues nuevamente la finerenona hace su aparición. Hace su aparición porque, como ya hemos visto, la aldosterona juega un papel fundamental en procesos de inflamación y de fibrosis, y estos procesos no solamente están involucrados en el daño renal, sino también en el daño cardíaco. Ya nos dijeron los estudios como Fidelio, como Fígaro, en Fidelity, vimos potencial positivo sobre la función cardíaca y renal en pacientes tratados con finerenona. Y bueno, pues ahora este medicamento pues se pone a prueba ya no como una prevención de la insuficiencia cardíaca, sino como el tratamiento de la misma. Misma historia que sucedió con el ISGLT2 cuando de los estudios iniciales con pacientes en diabetes nos pasamos a los estudios ahora con insuficiencia cardíaca, como es el caso de los famosísimos estudios DAPA Heart Failure o Emperor Reduce. Y en este sentido, la reducción de la hipertrofia cardíaca, la mejoría de la función diastólica y sistólica, la protección vascular que teóricamente atrae la finerenona, pues son puntos a favor de que se establezca un programa de ensayos clínicos para determinar su potencial terapéutico. Y recientemente, hace 3 semanas, en el Congreso de Cardiología de la Sociedad Europea de Cardiología, llevado a cabo en la ciudad de Londres,
pues se presentó este estudio que sin lugar a dudas rápidamente se coronó como el highlight de esta que es la gran fiesta cardiológica mundial. Y es el estudio Fine Arts, que fue publicado de manera paralela en New England Journal of Medicine, en donde se hipotetiza el tratamiento con finerenona para la disminución de desenlaces cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión por arriba de 40%, es decir, aquellos que llamamos ligeramente reducidos o aquellos que llamamos preservados. En este estudio, como ya señalaba, pacientes con una insuficiencia cardíaca sintomática, clase funcional de 2 hasta 4 en la New York Heart, con una FEBI igual o mayor de 40%, que pudieran estar en el contexto ambulatorio, hospitalizados o recientemente internados, que demostraran elevación de péptidos natriuréticos para confirmar la insuficiencia cardíaca, que demostraran adicionalmente anomalías estructurales cardíacas, de manera muy particular, crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia ventricular izquierda, que tuvieran tratamiento diurético al menos 30 días antes de la aleatorización, pues fueron randomizados en una proporción 1:1 para recibir por un lado placebo y por el otro lado finerenona en dosis crecientes de 10 hasta 40 miligramos al día. 40 miligramos para aquellos que tuviesen una tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 mililitros minuto y 20 miligramos para aquellos que tuvieran una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. En este sentido, alrededor de 6,000 pacientes fueron aleatorizados para demostrar como endpoint primario una disminución de la muerte cardiovascular y el total de eventos de insuficiencia cardíaca. Como endpoints secundarios, pues se tomaron el de mayor interés clínico, que era el total de eventos de insuficiencia cardíaca, llevaran o no al paciente al hospital, así como cambios en los cuestionarios clinimétricos de calidad de vida, como el de Kansas City, y también, de alguna manera, un compuesto renal y todas las causas de mortalidad. Dentro de las características basales de los pacientes que ingresaron al estudio Fine Arts, pues vamos a encontrar que es un estudio muy equilibrado, que exhibe pacientes que vemos prácticamente todos los días en nuestra consulta cotidiana, una edad alrededor de 70 años, ya casi el 50% de la población de este estudio fueron mujeres. Encontramos que nuestro subcontinente tuvo una participación muy razonable de 11%, de los cuales México fue el principal reclutador. La mayor parte de nuestros pacientes estaban en clase funcional 2, si bien un muy buen 40% estaba muy sintomático en clases funcionales 3 y 4, y la fracción de expulsión pues oscilaba a los 50-55%. Por ciento. Algo que encontramos dentro de la distribución de la población de Fine Arts es que el 46% de los pacientes no habían tenido eventos de empeoramiento en los últimos 3 meses, es decir, estaban ya fuera del periodo vulnerable de la enfermedad, pero el restante 54% sí que estaban dentro del periodo vulnerable de la enfermedad, es decir, en los últimos 3 meses, esos pacientes habían tenido un evento de empeoramiento, lo cual los constituye en una población particularmente lábil. Dentro de estos vamos a encontrar que pacientes por arriba de 40 y por debajo del 50% de fracción de expulsión fueron el 36% y el restante porcentaje, el 64% restante, pues correspondió a pacientes por arriba de este punto de corte e incluso hubo 19% de pacientes con una fracción de expulsión de la denominada supranormal. ¿Y cuál fue el hallazgo y por qué se convirtió este estudio en el highlight del Congreso Europeo? Pues porque ya observamos de una manera muy clara, de una manera muy consistente, que desde el inicio del estudio las curvas de sobrevida se redujeron significativamente a favor del fármaco activo, a favor de la finerenona. Y este cuadro pues nos hace recordar de una manera muy clara aquel que vimos ya hace un par de años con estudios como Liver, como estudios como Empire or Preserve, en donde, pues, nuevamente un medicamento fue capaz de disminuir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión por arriba de 40%. Pero ojo, además debemos recalcar
que estos pacientes, en una proporción no insignificante, ya estaban recibiendo un ISGLT2, de suerte tal que todavía es de mucho más valor señalar el efecto benéfico añadido de la finerenona al tratamiento estándar que estaban recibiendo los pacientes. Si hablamos en forma específica del total de eventos de insuficiencia cardíaca, que al final del día es lo que nosotros queremos buscar, particularmente en esta población de pacientes, pues vamos a encontrar que en esencia desde el primer mes de tratamiento hubo una disminución sostenida, consistente, de alrededor de 18% de la probabilidad de internarse o de tener un evento clínico de insuficiencia cardíaca empeorada. Y esto es algo sumamente importante. No obstante, por el otro lado, por el lado de la mortalidad, vamos a encontrar que si bien hubo una tendencia benéfica, no alcanzamos cuando separamos a la mortalidad cardiovascular, así como la mortalidad por cualquier causa de los otros componentes de los endpoints, pues vamos a encontrar que no alcanzamos la significancia estadística, no obstante, sí alcanzamos una tendencia benéfica a favor de la finerenona y esto para el caso de la mortalidad cardiovascular a partir del primer año de tratamiento y para el caso de la mortalidad por cualquier causa a partir de los 2 años del tratamiento. En el análisis por subgrupos, pues vamos a ver que fue esencialmente consistente a favor de la finerenona y finalmente en términos de la seguridad, pues vamos a encontrar que la finerenona tuvo una seguridad comparativamente igual al placebo, si bien debemos ser ciertos, hay que tener cuidado, particularmente con la hipercalemia, que es más frecuente al usar un antagonista al receptor miocorticoide, pero que afortunadamente cuando hablamos de hipercalemia grave, cuando hablamos de hipercalemia que requiera la suspensión del medicamento o un tratamiento específico antihipercalémico, pues veremos que la proporción de pacientes que la desarrollan con finerenona es bastante baja y que si bien es más alta que con el placebo, pues es una proporción que no levanta alarmas graves. Por todo lo anterior, los autores de este estudio concluyen que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión ligeramente reducida o preservada, la finerenona resultó en una disminución significativa del compuesto de empeoramientos de insuficiencia cardíaca y muerte por causas cardiovasculares cuando se compara con placebo. Y esto es algo que es muy relevante porque nos habla de sumar a la terapia de estos pacientes un nuevo integrante. En este caso, al ISGLT2, la finerenona e incluso pues se adiciona a los resultados que ya hoy conocemos también en un subgrupo de pacientes HFpEF, que son los obesos, con el estudio STEP y semaglutida. Y a la pregunta, ¿por qué los estudios no han sido capaces de demostrar una reducción significativa en la mortalidad en este subgrupo de pacientes? Pues lo que hoy vemos esencialmente al analizar todo el comportamiento de esta enfermedad es que en esencia los pacientes MREF y HFpEF, es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca y una FEBI por arriba del 40%, se mueren menos que los pacientes con una FEBI por debajo de 40%. De suerte tal que para demostrar un evento o un efecto significativo en la reducción de mortalidad, es muy probable que necesitemos números más grandes de pacientes en los ensayos clínicos, así como seguimientos por mucho más tiempo del que hoy los estudios clínicos han sido diseñados. No obstante, lo que es muy claro es que en el terreno de la morbilidad y sobre todo en el terreno de la disminución de los eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que es algo fundamental dentro de nuestra agenda terapéutica, estos fármacos están siendo pues verdaderamente una nueva opción que habrá que tomar en cuenta. Y finalizo ya prácticamente presentándoles este esquema que está dentro de la nueva Guía Mexicana de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y también el Colegio de Medicina Interna de México, en donde, pues, en estos pacientes
al igual que en las guías europeas, pues nosotros respaldamos el uso racional de diuréticos para el manejo de la congestión, el manejo de las comorbilidades que están llevando al paciente al problema, el uso de ISGLT2, DAPA o empagliflozina como terapia específica, pero dentro de todo esto aparecen actores adicionales como son los ARNIs, como son la semaglutida, pero algo muy importante, aparecen los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Para marzo del año 2024, que fue cuando aparece publicada esta guía, no teníamos aún el resultado del estudio Fine Arts y hacíamos esta recomendación con un grado 2B, es decir, para el experto, basado sobre todo en subanálisis de estudios clásicos, como es el caso del TopCat. Sin embargo, hoy la evidencia nueva que se suma con estudios como Fine Arts nos permite replantear esta recomendación e incluso pensar en la escalación de la misma hacia una clase 2A, en donde pues la mayoría de nuestros pacientes tendrían que verse favorecidos para usar estos medicamentos una vez que las entidades regulatorias, por supuesto, analicen estos beneficios y aprueben la expansión de la indicación terapéutica. En conclusión, y antes de pasar a la ronda de preguntas, yo lo que podría asentir con ustedes es que, sin lugar a dudas, las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales son la principal causa de muerte y discapacidad de nuestra población, son un flagelo que todos los médicos tenemos la responsabilidad de prevenir, controlar y manejar. Y dentro de esta prevención, control y manejo, la modulación de la aldosterona a través de este bloqueo selectivo de receptores de mineralocorticoides, particularmente con finerenona, está demostrando ser eficaz y segura en la prevención de eventos renales y cardiovasculares en una población con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, en donde hoy ya tenemos esa indicación aprobada, en donde hoy deberíamos estar considerando su involucro de manera más temprana para prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular y renal, pero también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, particularmente con FEBI por arriba del 40%, que si bien, como señalaba, aún no hay una aprobación por parte de las autoridades regulatorias en nuestro país para su empleo, muy probablemente en un futuro cercano la tengamos, pero mientras esto sucede, es importante que nosotros desde la ciencia, nosotros desde la medicina, empecemos a conocer estos resultados, empecemos a sensibilizarnos de que hay herramientas terapéuticas seguras y eficaces y que en muy corto plazo pues estarán indicadas tanto en las guías como respaldadas por las indicaciones aprobadas de nuestras instancias regulatorias. Muchísimas gracias y quedo atento de todas sus preguntas y comentarios en la siguiente ronda de mesa redonda. Muy buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en las sesiones que con gusto preparamos para ustedes. Y bueno, ni qué decirles, en esta noche un invitado, como siempre, siempre súper expertos, pero bueno, qué decir del doctor Magaña, ¿no? Todo, no nada más cardiólogo, sino también especialista en esta área de la insuficiencia cardíaca, que nos ha compartido esta interesante charla en esta noche. Doctor Magaña, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas No sé si noches, quiera doctora. dar Pues un saludo inicial. encantado de estar con ustedes, agradeciendo siempre la invitación. Muy honrado, muy honrado. Al contrario, ajá, es un honor para nosotros contar con ustedes. Como bien dice el doctor Andagaray, ¿no? Un maestro de la cardiología y de la insuficiencia cardíaca en México, quien, por cierto, le manda muchísimos saludos. Y bueno, tengo que comentarles que estamos conectados en este momento, poco más de 700 asistentes en línea, más los que están en Facebook, que siempre nos acompañan, ¿no? Entonces, estamos con médicos que se conectan desde Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala. El doctor Pantaleón siempre nos acompaña, Argentina, El Salvador, Nicaragua. Entonces, pues esto trasciende más allá de las fronteras de México. Y qué bueno, eso nos da mucho gusto porque habla del interés que hay de los médicos acerca de estos temas y bueno, el día de hoy, pues de insuficiencia cardíaca.
Y bueno, tenemos también muchísimos saludos que están enviando a través de ambas plataformas. Y le comento, bueno, yo creo que esos los dejamos, los empezamos a obviar un poco, ¿no? El doctor Faustino Morales, nuestro presidente, también está conectado, no puede estar en esta sesión el día de hoy y porque pues está en otros compromisos también académicos, pero bueno, también le mandan muchos saludos y felicitaciones, como le comentaba el doctor Andagaray y muchos otros médicos más que siempre están con nosotros, el doctor Borrero, el doctor Moreno, la doctora Ale Leiva, los doctores Burlón y Guerrero, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, vamos a optimizar este tiempo, ¿no? Vamos a empezar con la sesión entonces de preguntas y respuestas, doctor. El doctor Yeshua Reyes nos dice, los estudios se limitan a estudiar la enfermedad renal crónica en estadios 1 a 4. ¿A qué se debe esta limitación? Porque existen pacientes con enfermedad renal crónica clasificados en un CADIGO 5 que también tienen insuficiencia cardíaca, pero el enfoque terapéutico, ¿por qué es diferente? ¿Qué nos puede comentar, doctor? Bueno, pues yo anticipo también unos saludos muy afectuosos a todos mis colegas y amigos, muy particularmente al doctor de Anda. Y lo cierto es que hoy la enfermedad renal nos une. Hemos entendido que una gran proporción de la población que atendemos todos los días, los cardiólogos y no cardiólogos, pues van a tener un deterioro de la función renal. Y nos encantaría que en los estudios tuviésemos pacientes con enfermedad renal crónica en etapas muy, muy avanzadas, incluso en sustitución con diálisis. Sin embargo, dado que en estos casos los pacientes pues ya van a requerir de otros insumos terapéuticos, incluso de terapia sustitutiva de la función renal, su grado de fragilidad en cuanto a el riesgo de hipercalemia grave, de arritmias cardíacas y demás, pues ha hecho que, pues para bien o para mal, se hayan sacado de la ecuación porque de alguna manera arrastrarían los resultados de la investigación de una manera muy categórica. Sin embargo, yo considero que el hecho de que hoy ya no estemos limitando, por ejemplo, como hace algunos años, y no muchos, hace 5 o 6 años, la investigación a pacientes en nunca digo 3, 4, hoy estemos hablando de incluir a pacientes con una tasa de filtrado glomerular incluso por arriba de 20 mililitros minuto, es un gran avance y nos permite en un momento dado definir el objetivo que tenemos, que es prevención, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un paciente ya muy avanzado que requiere de un tratamiento con sustitución de la función renal, que está en un clásico síndrome cardiorrenal o renocardíaco 2 o 4, las cosas ya están muy empañadas y difícilmente una alternativa terapéutica farmacológica oral pues pudiera tener un efecto en la prevención y en la sobrevida. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, prevenir y la prevención incluso se puede dar en etapas avanzadas que no terminales, que es diferente, ¿no? Sí, claro, sin duda. Siempre el tema de la medicina debiera estar más enfocado en ese sentido, ¿no? Prevención de las enfermedades y, bueno, ya cuando estamos frente a ellas, contar con el mejor momento para realizar un buen diagnóstico, ¿no? Y una terapéutica adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan, ¿es indispensable contar con el resultado de péptido natriurético o puede ser suficiente la clínica que realizamos con los pacientes? Que bueno, a veces estamos limitados en cuanto a recursos, no nada más a nivel hospitalario, sino a nivel de consulta privada por pues, cuestiones Claro, económicas. ¿Qué podemos, claro. qué nos puede decir al respecto? Hombre, en el terreno de lo ideal, el contar con la ayuda de péptidos natriuréticos sería fabuloso. En el terreno de lo real, si yo tengo la clínica, si yo tengo estudios accesibles como el electrocardiograma, como la radiografía de tórax, tengo suficiente material para generar una buena sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca. No obstante, hoy sabemos, y esto por reportes internacionales,
que en el mundo, por ejemplo, en Reino Unido, el 50% de los diagnósticos de insuficiencia cardíaca podrían estar o sobreestimados o más bien subestimados cuando yo no profundizo en el abordaje. Entonces, en este sentido, yo tengo el siguiente paso que responde a la definición universal de insuficiencia cardíaca: aplicar péptidos natriuréticos o bien un ecocardiograma. El ecocardiograma, el problema que tenemos es el nombre, porque en realidad es un ultrasonido. O sea, es un ultrasonido del corazón. Hoy, si yo tengo un cuadro de colecistitis, no me tiento el corazón para mandar un ultrasonido hepático y de vías biliares. Hoy, si yo tengo un problema a nivel renal, tampoco voy a dudar en enviar un ultrasonido. Pero por alguna razón, el ecocardiograma, que no es más costoso que cualquier otro ultrasonido, hoy día ya esto se ha democratizado, es una herramienta fundamental. Y debo decirlo, yo en este momento me encuentro en Basilea, en Suiza. Por acá son casi las 5 de la mañana, en una cumbre europea de biomarcadores, ¿no? Y estamos discutiendo precisamente el valor de los natriopéptidos. Los natriopéptidos son el lenguaje del organismo, ¿no? O sea, nos hablan de estrés y en el caso específico de la insuficiencia cardíaca, de estrés hemodinámico. Tan importantes son que la definición universal de insuficiencia cardíaca publicada en el 2021 pues señala que debemos pensar en insuficiencia cardíaca en todo paciente que tenga un cuadro clínico sugestivo sencillo, tres datos pivote: disnea, fatiga fácil, retención de líquidos, en presencia de alguna alteración estructural o funcional del corazón, cualquiera que ésta sea. Puede ser detectada por un electroanormal, ya no les digo ni cuál ni qué anomalía, simplemente que sea normal, una teleradiografía de tórax anormal. Y que esto se confirme o bien por la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, o bien por la elevación de natriopéptidos. O sea, tan importantes son que están incluidos dentro de la definición universal. Entonces, yo recomendaría que pugnemos porque se estudien. Ojo, tenemos dos natriopéptidos que podemos medir en la clínica: el BNP y su fracción amino terminal, el NT-proBNP. Recordemos que para el diagnóstico en pacientes de novo que no están siendo tratados con sacubitril valsartán, el BNP es muy bueno, además es muy económico, cuesta 200 pesos. Y en el caso de los pacientes que ya los tenemos tratados, por ejemplo, con un ARNI con sacubitril valsartán, pues ahí lo que tendríamos que usar es el NT-proBNP. Pero bueno, esto no es en todos los pacientes. Y hoy por hoy estamos gestionando precisamente que los costos se abatan. A lo mejor tenemos mala información o tenemos ciertos atavismos, pero BNP es súper, súper, súper económico y muy accesible. Ok, pues muchísimas gracias por su comentario. Bueno, siguen llegando muchísimas felicitaciones. Como le comentaba, el Gracias. doctor Pantaleón desde Guatemala, es doctor Pony DN. También gracias por la ponencia, muy interesante. Y siguen llegando preguntas. Bueno, el doctor Francisco Zambrano, médico internista que radica en la Ciudad de México, también siempre muy atentos a nuestras sesiones. Le felicita, doctor, y tiene una pregunta. ¿Se puede considerar como un dato de mal pronóstico para la insuficiencia cardíaca el hecho de que un paciente presente una frecuencia cardíaca igual o mayor a 80 por minuto en reposo? Por supuesto que sí, excelente pregunta y un saludo cordial al doctor. Sin lugar a dudas, nosotros crecimos bajo conceptos respecto a la frecuencia cardíaca y su valor como un potenciador de la función cardíaca. ¿Por qué? Porque en el paciente sano, por supuesto que un incremento en el cronotropismo, un incremento en la frecuencia cardíaca, incrementa el trabajo del corazón. Es lo que denominamos el efecto Budich o el fenómeno de escalera. Pero en el corazón insuficiente, en el corazón que está dañado, un incremento en la frecuencia cardíaca, y no me estoy refiriendo a taquicardia, más de 100 latidos por minuto, que claro, es dañino. Simplemente con que estemos ni siquiera en 80, por arriba de 70 latidos por minuto en reposo, tiene una importancia relevante en el pronóstico de vida de los pacientes. Estudios desde los años 80 lo han demostrado en población isquémica, en población con insuficiencia cardíaca, y hoy por hoy no solamente es un marcador de mal pronóstico, sino que es una diana terapéutica. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca, aquí ojo, con fracción de expulsión por debajo de 40%, la reducción
de una frecuencia cardíaca menos de 70 es una indicación tácita que logramos habitualmente con el empleo de betabloqueadores, y si con el uso de betabloqueadores no llegamos a la meta, entonces podemos utilizar una combinación de betabloqueadores más ibabradina. Ojo, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión ligeramente reducida, 41-49%, se ve beneficiado con esta misma terapéutica. Pero aquellos que tienen una fracción de expulsión por arriba de 50%, que son los verdaderamente preservados, no necesariamente debemos de bajar la frecuencia cardíaca, porque son muy dependientes de frecuencia. Esos pacientes que tienen disfunción diastólica, que tienen incompetencia cronotrópica, se ha demostrado que cuando bajamos la frecuencia cardíaca, tumbamos la curva de presión-volumen y empeoramos a los casos. Entonces, en esos pacientes, nosotros hablamos de que hay una permisibilidad de dejarlos con frecuencias cardíacas, pues 80, 85 latidos por minuto. Claro, si tengo una fibrilación auricular en estos casos, que es frecuente, a 120, 130 latidos por minuto, no los dejamos, ¿no? O sea, los bajamos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, sí, sin duda, muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos dan, ¿no? Para estar al pendiente con los pacientes. Y bueno, nos dice la doctora Liz Castillo a través de Facebook, también le felicita, excelente ponencia, y nos pregunta, ¿cuál es su experiencia con el uso de empaglifosina y con cuánto tiempo de su uso indicaría un ecocardiograma de control? O tendría que ser como desde un principio. ¿Cuál es su recomendación al respecto, doctor? Bueno, muy buena pregunta también. Lo cierto es que, insisto, prácticamente todo paciente con insuficiencia cardíaca debería tener un ecocardiograma, pero aquí, en el caso de los ISGLT2, la magia es que independientemente de la FEBI que tengan, estos fármacos han demostrado que son útiles en todo el espectro de la falla cardíaca, ¿no? Entonces, desde que yo tengo la sospecha clínica, los puedo empezar a emplear. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para denotar mejoría clínica? Tan solo 2 semanas. Es verdaderamente una maravilla porque son fármacos que actúan muy rápidamente. Dapagliflozina o empagliflozina, si ustedes me dicen, son igual de buenos. Son realmente dos fármacos estupendos, tienen un perfil muy similar. Ha habido mucha discusión en si hay un efecto de clase o no, pero bueno, si analizamos realmente los metaanálisis, los análisis sistemáticos sobre los estudios seminales de estos dos fármacos, vamos a ver que pues los beneficios son cuasi equivalentes. Cualquiera de los dos es muy bueno. Ahora, respecto a si yo tengo que utilizar un ecocardiograma como control del efecto farmacológico o del efecto benéfico de los SGLT2, lo cierto es que no, no es necesario. Al igual que con otros fármacos, el objetivo terapéutico, y por eso no está contemplado en los ensayos clínicos, no es tanto una mejoría en la fracción de expulsión, sino es una mejoría en la calidad de vida, en la capacidad funcional, en los desenlaces duros, como pueden ser eventos de empeoramiento, ya sea que lleven al paciente a hospitalizarse o a acudir a servicios de urgencias, y por supuesto la disminución de la mortalidad cardiovascular. Y todos esos eventos se ha visto consistentemente que se reducen con el uso sistematizado de ISGLT2. De tal suerte que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con 25% de FEBI y le doy DAPA o empagliflozina y a los 6 meses sigue con 25%, no nos asustemos, no va mal el paciente. Si ese paciente en ese lapso no se ha internado, si ese paciente en una caminata de 6 minutos alcanza 300 metros o más, si ese paciente ha reducido, si es que tengo la posibilidad de hacer un monitoreo, sus péptidos natriuréticos del inicio al seguimiento, si ese paciente, vamos, está en clase funcional 1-2, yo puedo decir, estoy teniendo un efecto fantástico. Ok, muchísimas gracias por aclararnos esos puntos tan importantes, doctor. Y bueno, tenemos más preguntas. El doctor Jesús Alejandro Molina también le felicita, doctor, y nos dice, en pacientes con insuficiencia cardíaca y que ya se encuentran en tratamiento con espironolactona, ¿cómo debe realizarse ese switch, ese cambio, si los queremos empezar a tratar con finerenona? Muy buena pregunta y antes de contestar a ella, solo quisiera señalar, algunos pacientes con respecto a a la pregunta previa, sí pueden ver que hay una gran mejoría de la fracción de expulsión. Son los que llamamos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada.
Son un grupo pequeño pero importante y en algunos casos mejora tanto por el tratamiento farmacológico completo como por los dispositivos que empleamos, por ejemplo, la terapia de resincronización cardíaca. ¿Cuál es el mensaje importante? Que si yo, por ejemplo, empiezo con 25 y luego tengo 40, 50, no debo de quitar los medicamentos, no tengo que desescalar la terapia, tienen que continuar con el tratamiento. Y bueno, con relación a la pregunta del doctor, hablaba, ay, perdón, que son las 5 de la mañana, me recuerda, ¿qué me preguntaba? Básicamente el doctor nos decía, perdón, es que yo también me muevo de una, Perdóneme. no, 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 al contrario, me muevo de una pestaña a otra. Nos decía el doctor, ¿cómo podemos hacer ese switch de la Ah, ya, 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 ya. espironolactona a la Bueno, eplerenona? de entrada, en este momento, ojo, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque Fine Arts es un estudio que se publicó hace apenas un mes. No tenemos en este momento la indicación por nuestras autoridades regulatorias de su uso en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca. Ojo, entonces, en este momento y en tanto no tenemos la indicación por parte de COFEPRIS en caso de México, no sería adecuado de mi parte recomendar su empleo. Sí es importantísimo hacer el awareness, sí es importantísimo hacer el anuncio porque estamos trabajando para ampliar la indicación y para que muy pronto ya la tengamos y les daremos la buena noticia quizás en el año entrante a principios del mismo. Entonces, en este momento, cuidado, no es un medicamento que está aprobado por las instancias regulatorias. Desde mi perspectiva particular, creo que va a ser el gran medicamento complementario y que va a sustituir a fármacos como la espironolactona. Pero en tanto no tengamos esa indicación para el manejo de la falla cardíaca, ojo, no habría que hacer un switch. Ahora bien, en la prevención de insuficiencia cardíaca y en la prevención de eventos cardiovasculares mayores, en pacientes adultos con diabetes y enfermedad renal crónica en estadios 1 hasta 4, allí sí que tenemos ya la indicación, de acuerdo a lo que los estudios como Fidelio, como Fígaro y luego ya el conjunto de Fidelity nos dieron para utilizarla y utilizarla tempranamente. ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que en este momento el mensaje clave es utilicémoslo de acuerdo a las indicaciones aprobadas. Ya están dos muy importantes que están sustentadas en esto, que es disminución de eventos cardiovasculares y de eventos renales mayores en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, que vemos muchos ustedes, nosotros, y que hoy día pues tenemos que proteger, ¿no? Durante muchísimos años vivimos pensando que el alopurinol te protegía los riñones y no sé qué. Bueno, lo único que teníamos eran los sartán, un poquito los IECA. Hoy tenemos ISGLT2, hoy tenemos finerenona, usémoslo ahí. Y en el capítulo 2 de esta charla me dará mucho gusto anunciarles, si es que me invitan, ya la adjudicación de la indicación ampliada para este caso de la falla cardíaca con FEBI por arriba de 40% y a lo mejor en un par de años para la FEBI con fracción de expulsión por debajo, que seguramente va a servir, porque si funcionó con los que están por arriba de 40, hombre, va a funcionar con los que están por abajo de 40. Pero mientras tanto hay que ser respetuosos de la indicación. Claro, tenemos que trabajar de acuerdo a lo que ya tenemos evidencia, ¿no? Sin duda. Y bueno, nadie dice que no va a ser útil, por el contrario, ¿no? Así es. Ahora sí que por intuición se espera eso. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Nos dice la doctora Rivera, excelente ponencia, felicidades. La pregunta es, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI reducida, ¿se preferiría el uso de finerenona sobre otros antagonistas de receptores mineralocorticoides El mismo o caso. es independiente de? El mismo Ujú. caso. En este momento no hay estudios concluidos en FEBI reducida. Por tanto, a pesar de que intuimos que esto va a funcionar, mientras no tengamos esa evidencia en FEBI reducida, no lo podemos emplear. Empleemos espironolactona o eplerenona. Cuando tengamos la evidencia en FEBI reducida, pues ya será otro cantar. Y en FEBI
por arriba de 40%, Fine Arts es contundente y es un gran estudio, pero mientras que la indicación no se amplíe a nivel regulatorio, tenemos que ser muy prudentes. Claro, si mi paciente, y ahí va, si mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI por arriba del 40%, pero además tiene diabetes y además tiene enfermedad renal crónica, pues yo lo puedo usar, no hay ningún problema. Y ahí sí que podríamos emplearlo en lugar de espironolactona, en lugar de plerrenona, porque pues, es un fármaco mucho más seguro de empleo, a pesar de que sí hay algunos casos de hipercalemia, son mucho menos severos que los casos de sus hermanos esteroideos, ¿no? Pero siguiendo ese patrón y esa indicación que Fidelio, Fígaro y Fidelity nos han dado. Ok, gracias, doctor. Y bueno, ahorita que tomaba este tema tan importante acerca de los niveles de potasio, ¿cada cuándo los debemos, nos preguntan, cada cuándo los debemos de solicitar? ¿Cómo debemos estar vigilando estos niveles de potasio en el paciente en el que iniciamos este tipo de terapia? Buenísima pregunta. Bueno, de entrada, al inicio, durante la evaluación inicial de todo paciente, sí o sí tiene que tener un ionograma sérico, tenemos que conocer el estado de sus electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera, y el potasio muy importante. Cuando nosotros estamos titulando, por ejemplo, los medicamentos para la falla cardíaca, en donde podemos correr el riesgo de hipercalemia o hipocalemia, en el caso del uso de diuréticos para los pacientes que están muy congestivos, entonces va a ser dependiendo de la velocidad de la titulación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente estable, ambulatorio y estoy en un proceso de titulación, no puedo tardarme más de un mes en solicitar un nuevo estudio. Si todo está bien, entonces lo puedo repetir a los 3 meses. Y si el paciente tiene una buena función renal, si el paciente ha demostrado en los estudios previos que no hay hipercalemia, pues yo podría estarlo solicitando cada 4 o 6 meses. En el caso contrario, si mi paciente es un paciente ya nefrópata con un estadio avanzado, pues ahí el nivel de riesgo se incrementa. Muchas veces estos pacientes pues no van a tener muchos síntomas porque se van acostumbrando, pero hay que monitorearlos y no solamente monitorearlos más frecuentemente con el estudios sanguíneos, sino también con el electrocardiograma para ver si no hay calocitosis, si no hay alguna evidencia indirecta de problema celular a consecuencia de la hipercalemia, ¿no? Eso es algo importante. Muchas veces nosotros hemos visto pacientes con episodios de muerte súbita secundario a esto y mucha gente dice, bueno, pues es muerte natural. No, o sea, es una cuestión que a veces nosotros favorecimos, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque hoy tenemos pacientes con dispositivos implantables que tienen memoria. Entonces, hacemos la correlación, por ejemplo, de los pacientes que tienen un DAI, un desfibrilador automático implantable, hacemos la correlación del el día del disparo por una TB o una fibrilación ventricular y cómo estaban sus niveles de potasio. Entonces, sí hay que ser cuidadosos con ello. Y también cuando estamos usando terapia de pletora, por ejemplo, en pacientes dentro del hospital o pacientes en hospitales de día, en centros de infusión, tenemos la obligación de hacer niveles de potasio antes de la terapia de pletora y después de la misma, porque la hipocalemia, que a veces ni siquiera hablamos mucho de ello, es peor que la hipercalemia. Es correcto, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos. Y bueno, nos dice el doctor Ábrego, bueno, felicitaciones por la ponencia. Y en pacientes con diabetes que no tienen falla renal, eh, ¿podríamos utilizar finerenona como prevención? Prevención de falla renal, prevención de falla cardíaca, o cuando ya los tenemos como tal con un diagnóstico. Mm. Eh, Excelente pregunta. Y aquí yo lo que respondería es, hay que buscar la falla renal desde etapas muy tempranas. El simple hecho de tener ya microalbuminuria, ¿verdad? Eso ya nos está hablando de disfunción endotelial y del inicio de la enfermedad renal crónica. La sola disminución de la tasa de filtrado glomerular, menos de 70 mililitros minuto, que vamos a encontrar en muchísimos pacientes, ya nos está hablando del inicio. Entonces, desde ahí podemos emplearlo, ¿no? O sea, definitivamente Fidelio, Fígaro,
pues abarcaron un panorama muy grande, desde estadio 1 hasta estadio 4, y se puede utilizar desde que esté en el estadio 1, pero hay que buscarlo y hay que justificarlo, ¿no? Tampoco nos podemos curar en salud y decir, bueno, si no hay microalbuminuria, si mi tasa de filtrado glomerular es de 80, 90, ¿no? Todavía no podríamos ser categóricos en emplearlo porque estaríamos también fuera de la evidencia. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, también nos llega otra pregunta a través de Facebook del doctor Pantaleón. A lo mejor se comentó de alguna manera el uso de dapaglifosina, empaglifosina, pero ¿qué pasa con canaglifosina? ¿También está indicado en este tipo de pacientes con falla cardíaca? Si tiene diabetes, sí. Si no tiene diabetes, no tenemos estudios en ausencia de diabetes. El programa Canvas y posteriormente el estudio Credence demostró beneficios a favor de la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y alto riesgo para desarrollarla. Un metaanálisis reciente de estudios de vida real que hizo el doctor Mutia Vaduganathan señaló en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca con diabetes y uso de canagliflozina, resultados similares a los esperados en los estudios originales de DAPA y EMPA, pero solamente en ese grupo de enfermos, porque en el que no tiene diabetes, mi opinión personal es, pues sí puede servir, pero y vuelvo a lo mismo, no tenemos la evidencia como DAPA Heart Failure o como Emperor y por lo tanto pues no podríamos extrapolarla. Lo mismo que sucede con sotagliflozina, que tenemos evidencia en Soloist, pero eran pacientes diabéticos nada más, bueno, que viven con diabetes. Ujú. Ujú. Ok, doctor, gracias. Y nos dice el doctor Miguel Malváez. ¿Hay alguna ventaja en la combinación de ISGLT2 y finerenona? Y si considera que nos puede recomendar algún esquema de progresión de dosis, si utilizamos finerenona o podemos empezar Sí. con la dosis tal cual. Maravilloso. En el estudio por subgrupos, el manejo es aditivo, o sea, estos pacientes, si tienen HFpEF o MREF, deberían estar utilizando un ISGLT2 y agregar finerenona. Eso es para allá vamos. O sea, las guías y la actualización que vamos a hacer va para allá. Usar no uno u otro, sino los dos. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, con relación a el uso de finerenona y su titulación. Muy fácil y también es el protocolo que utilizaron en Fine Arts. Si el paciente tiene menos de 60 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular estimada, empezamos con 10 y el objetivo es subirlo a 20 en las siguientes 2 hasta máximo 4 semanas. Si el paciente tiene más de 60 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, empezamos con 10, 2, 3 semanas subimos a 20, 2, 3 semanas llegamos a 40, que sería el objetivo. Ok, gracias, gracias por sus recomendaciones. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio recomendaría en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca? ¿Depende del grado de o hay alguna cosa en particular que se pueda hacer con ellos? Punto número uno, todo paciente con insuficiencia cardíaca debe hacer actividad física, salvo que esté en un evento de empeoramiento grave. Punto número dos, desafortunadamente no hay una recomendación universal como para el paciente sano o para el paciente que está en una condición física razonable, es decir, 30 minutos, 4 veces por semana, 5 veces por semana. Aquí sí tendríamos que individualizar los casos. Esto es algo que pues puede ser un poquito gravoso. Nosotros, por ejemplo, en mi programa tenemos involucrada en la división de falla cardíaca que yo coordino en el hospital al servicio de rehabilitación cardíaca, porque para poder definir el tipo de ejercicio que sea seguro para los pacientes, sí necesitamos hacer una evaluación un poquito más específica. Lo que les recomendamos, así como a grandes rasgos, es si el paciente está en clase funcional 1 o 2, caminata 30 minutos, mínimo 5 veces por semana. Pero para hacer ya un protocolo de ejercicio bien establecido, sí tenemos que individualizarlo. O sea, hay muchas variables que se involucran. A veces incluso hacemos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, porque dependiendo de eso, dependiendo de ello, es la cantidad segura de ejercicio que pueden hacer estos pacientes. Pero que todos lo tienen que hacer, lo tienen que hacer.
Ok, bueno, y aunque no tengamos todavía insuficiencia cardíaca, ¿no? Está súper indicado que Sin tendríamos que lugar hacer a dudas, sin lugar a todos dudas. los días y sobre todo enfocándonos en este tema de prevención, como bien nos comentaba. Hay Así. otra pregunta. Recientemente Bayer lanzó al mercado aquí en México su molécula Vericiguat, que ha ¿Mm? sido, bueno, que ha demostrado reducir el riesgo de hospitalizaciones y de muerte en diversos escenarios de tipo cardiovascular. ¿Qué tan eficaz es? ¿En qué contexto lo podemos aplicar este tipo de tratamiento? ¿Se lleva o no se lleva de la mano con finerenona? ¿Qué nos puede decir? Eso es una maravilla, porque Vericiguat, y ustedes van a entender mucho mejor el mecanismo que nosotros, ¿no? Vericiguat es un fármaco que actúa a otro nivel, completamente distinto que un ARNI, que un ISGLT2, que un beta bloqueante o que un antialdosterónico. Lo que hace el Vericiguat, pues es en esencia incrementar la afinidad del GTP por el óxido nítrico, que hay una menor biodisponibilidad en una enfermedad inflamatoria y prooxidante como es la insuficiencia cardíaca. Con esto tenemos mayor producción de GMP cíclico, mayor activación de proteinquinasas y esto pues va a ser benéfico tanto para el corazón como para nuestros vasos sanguíneos. Ese mecanismo está muy padre, o sea, la verdad es que es un mecanismo que es muy atractivo y que no está siendo tocado por otros fármacos, por lo menos de una manera tan directa. El estudio Victoria demostró que en pacientes óptimamente tratados y sobre todo en lo que llamamos el periodo vulnerable de la enfermedad, es decir, después de un evento de empeoramiento, hasta 6 meses después de un evento de empeoramiento, que es el punto en donde hay mayor riesgo de muerte y de recaídas, la adición de Vericiguat a el manejo convencional tuvo un efecto benéfico, significativo y temprano en reducir la morbimortalidad. Entonces, como el quinto jinete, como el quinto elemento farmacológico en un paciente que ya tiene los cuatro fantásticos, ISGLT2, ARNI, betabloqueante, antialdosterónico, que permanece sintomático y particularmente si ha tenido un evento de empeoramiento reciente, la adición de Vericiguat hoy sí o sí debe ser contemplada. Esto es algo muy importante. Nosotros empezamos a hacer ya experiencia en ello. Es un fármaco sencillo de usar, es un fármaco seguro, es un fármaco que incluso se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal en estadios hasta 4, ¿no? Que a veces, por ejemplo, con los ARNIs nos da un poquito de resquemor utilizarlo. Es un fármaco que, aunque afecta la presión arterial, porque al haber mayor disponibilidad de óxido nítrico, tiene un efecto vasodilatador, no provoca hipotensión. Y en ese sentido, pues los invitamos así utilizarlo. En los pacientes estables, muy, muy estables, no es un medicamento de entrada, no es un medicamento de primera elección. Y el estudio Víctor, que está en marcha, pues nos dirá si el día de mañana lo será. Pero en este momento, utilicémoslo en los pacientes Victoria-like. Repito, pacientes insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida, preferentemente que hayan tenido un evento de empeoramiento en los últimos 6 meses y que ya estén siendo tratados con la terapia fundamental y que a pesar de ello permanezcan sintomáticos. No, no quiere decir que permanezcan graves, ¿eh? O sea, con que estén en clase 2 para arriba, ahí es un nicho fantástico para el Vericiguat. Incluso hay que usar Vericiguat antes que digoxina, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de participar como autores principales en el primer posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, en las guías mexicanas de insuficiencia cardíaca 2024. Publicamos en este año un paper también, un documento de consenso sobre manejo de falla cardíaca en el periodo vulnerable, y ahí todo esto está perfectamente escrito. Les voy a dejar a nuestros enlaces el link para estos documentos, porque son documentos de consenso, son productos nacionales que la verdad han tenido muy buena recepción a nivel internacional y que hoy por hoy pues, pueden en un momento dado aclarar muchas de estas dudas también. Sí, claro, y sobre todo que son terapias que no nada más se han utilizado en otros países, sino también en población mexicana y que bueno, afortunadamente hay quienes, como ustedes tienen esa oportunidad de tener la experiencia de ver cómo se
qué ventajas, qué utilidades, ¿no? Y parece ser una molécula muy prometedora también en el futuro que también debemos de considerar. Entonces ya lo estaremos invitando a otra plática, doctor, para que nos hable de Claro que sí, Vericiguat, por todo favor, suma. porque esto está súper interesante. Y bueno, tenemos otra pregunta por parte del doctor Efraín del Ángel. Nos dice, excelente ponencia. Y bueno, creo que un poco ya nos habló acerca de esto, bueno, pero quizás redondear el punto. ¿Se puede emplear la finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio C en pacientes no diabéticos? La respuesta es sí, sí, la FEBI es 40% o más, pero hasta que tengamos la indicación. Ya, lo que nos había comentado, tal cual, Sí. ¿no? Y bueno, Vamos, una la evidencia siempre va adelante de la legislación, ¿no? O sea, la verdad es que va para allá. Se va a obtener en fast track la aprobación. Seguramente vamos a tener reuniones para actualizar las recomendaciones de las guías muy rápidamente. Pero mientras esto sucede, hay que ser muy respetuosos porque hoy por hoy la medicina, pues no nada más es ciencia, es conciencia y es legalidad, ¿no? Yo soy perito de la fiscalía y a veces me ha tocado ver casos muy feos en donde nosotros, en el afán de hacerle bien al paciente, si el abogado es uno muy bueno y dice, pues aquí no estaba todavía en la IPP nacional, pues tenemos problemas. Entonces, esperemos un poquitito, va para allá, va rápido, sin lugar a dudas va a ser algo muy bueno, pero esperemos un poquitín. solo un poco de paciencia, ¿no? Así Todo es. parece indicar que Pero vamos por estamos un muy muy buen camino. contentos porque ya tenemos chochos. Cuando se publicó Emperor Preserve, pues tardaron no más de 6 meses en tener la aprobación para la expansión de la indicación en todo el espectro de la falla cardíaca. Y una vez que se tuvo esto, vino Deliver y Deliver se aprobó inmediatamente también la expansión de la indicación para dapagliflozina. Va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Ok. Bueno, y afortunadamente también tenemos este tipo de tratamientos ya en el ámbito hospitalario, ¿no? En diversas Sin duda. instituciones. Sin duda, nosotros ahí en el hospital pues, somos consultores del Consejo de Salud General y trabajamos desde 2019 en la actualización del cuadro básico, ahora Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y pues tuvimos la ventaja de que hubiera oídos abiertos y buenas intenciones y poder contar prácticamente con todo en el compendio, ¿no? Y hoy, gracias a esa gestión que tuvimos la oportunidad de hacer, pues tenemos a nivel del sector salud dapagliflozina, empagliflozina, carvedilol, ivabradina, sacubitrilo valsartán, prácticamente todo. Vamos a tener próximamente vericiguat, por supuesto, vamos a pugnar porque haya finerrenona. Y hoy por hoy, pues lo que se necesita es, una vez ya teniendo esa clave, pues la gestión al interior de cada institución o de cada unidad operativa para tenerla en físico, ¿no? Porque pues una cosa es que esté en la clave, en el compendio, y otra cosa es que tengamos esa gestión. Por ejemplo, en mi hospital, pues gracias a Dios tenemos una muy buena coordinación con el área administrativa y tenemos todo, pero dentro de un mismo instituto, como el IMSS, pues vemos claroscuros, ¿no? Hay unidades operativas que dicen, no, yo no tengo, ni voy a tener, no, espérate. Si no lo gestionas, no lo vas a tener, pero si lo gestionas, lo vas a tener. Por eso es que hoy estamos trabajando en un programa nacional muy bonito que se llama Protocolos de Atención Integral, que ya hay 15, Ujú. y esos protocolos de atención integral pues tratan de ser un documento no nada más de apoyo, sino de carácter normativo para homologar los tratamientos. Esto surgió como una idea en el IMSS después de que hace 10 años inauguró el código infarto y que es exitoso, y hoy son 15 documentos que van a ser de carácter normativo y auditable, al igual que el código infarto. ¿Y por qué es esto importante? Porque al ser normativo y al ser auditable, pues tendrán que ser de seguimiento obligatorio y tendrán que obligar, sobre todo a nuestras autoridades y tomadores de decisiones, a hacer la chamba de gestión que a veces no nos gusta, pero que es necesario. Y hoy el Consejo de Salud General ha visto con buenos ojos ese programa y el IMSS es el líder
nacional para que ya no solamente sea IMSS, sino sea IMSS Bienestar, Instituto Nacional de Salud, ISSSTE, Fuerzas Armadas, que lo sigan. Estamos actualizando muchos de estos documentos. Bueno, eso está padrísimo, ¿no? Porque pues Sí, sin la duda verdad se que requiere de sí. alguien que, o una persona, un grupo de personas de trabajo que esté ahí, atrás de este tipo de temas todos los días, ¿no? Y no dejarlo a ver qué se da, cuándo se da, cómo se da, ¿no? Estar No, buscando ese tipo no todo de... es lo romántico, no todo la ciencia de la medicina basada en evidencias. También hay que picar piedra con quien suelta la chequera. Y eso es a veces lo más chocoso, pero es muy importante tener esa interlocución. Sí, claro, y lo importante también es esa apertura que ha tenido las autoridades para Sí, poder autorizar este tipo de tratamientos y bueno, ya después también el trabajo que toca para los especialistas o subespecialistas y hacer llegar este tipo de información a los médicos de primer contacto, ¿no? Como los médicos familiares, porque de repente ah, tenemos ahí el tema de que ya hay autorizadas tratamientos que son maravillosos para hipertensión, ya tenemos dapaglifosina, recientemente en algunas unidades también empaglifosina, y de repente los médicos familiares se frenan como un poquito para poder así es. prescribirlos, ¿no? Así es. Vivimos a la sombra de muchos atavismos, de muchas inercias, pero poco a poco y por la buena vamos abriendo caminito. Lo mismo en hipertensión, por ejemplo. ¿Quién iba a soñar que teníamos manejos combinados hoy día, ¿no? Triples terapias. Poco a poco vamos avanzando. Anticoagulantes directos, o sea, esto poco a poco vamos avanzando. Sí. Es correcto, eso es muy bueno, doctor. Y bueno, tenemos otra pregunta a través de redes sociales y nos dicen, bueno, quizás esto sea un poco más un tema como de tipo consulta, algo social, ¿qué tan adecuado es hablarle al paciente acerca de la gravedad de sus síntomas? ¿Tendríamos que hacerlo de manera directa, solamente con la familia? Porque es un tema que de repente sucede como el cáncer, ¿no? Decirle qué tan grave está el Claro. paciente. Sin duda es importantísimo la educación al paciente y la información al paciente y a su familia y a sus cuidadores los empodera. Hoy en el terreno de la falla cardíaca no podemos trabajar bien si el paciente no sabe de su enfermedad y si no está empoderado, porque son padecimientos que van a requerir de esta relación médico-paciente, médico-familia, médico-cuidadores, muy importante para tener apego, para tener persistencia, para que los pacientes reconozcan tempranamente signos de alerta, y nosotros así lo llevamos. La cosa es cómo se lo vamos a dar, o sea, no le vamos a decir, oiga, usted ya tiene síntomas y al tener síntomas tiene un timer de 5 años. No, no, o sea, la cosa es también cómo lo vamos a estar manejando, cómo vamos a empatizar con ellos. En nuestro programa tenemos un programa de educación para pacientes y familiares muy robusto y un grupo de apoyo de pacientes en donde todos saben cómo está su enfermedad, ¿no? Y eso los empodera y los realmente les da las herramientas para mejorar su tratamiento. Hemos tenido pacientes gravísimos, gravísimos, que pues, tenemos que hablarles con la verdad. Y el día de hoy están siendo maestros de Zumba. Y el viernes pasado que tuvimos el festejo del Día Mundial del Corazón, hicimos una carrera y una caminata ahí muy importante con pacientes con FEBIS de 10%, o sea, que llegaron pacientes muy graves, algunos de ellos ya trasplantados, algunos de ellos están en lista de espera, pero que con todo el conjunto de medidas terapéuticas, no solamente farmacológicas, dispositivos, las no farmacológicas son importantísimas, nutrición, actividad física, rehabilitación cardíaca, mejoran mucho, mucho, mucho. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, siempre este punto también es como muy importante. Otra pregunta que tenemos es acerca del Scorvexus. Creo que Sí. hubo un como programa, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al síndrome cardiorrenal. ¿Qué nos puede comentar acerca de este proyecto que hubo, de este score? ¿Es realmente de gran utilidad o no es tan asequible de forma como del día a día? Absolutamente es muy importante. Es muy importante porque cuando un paciente con insuficiencia cardíaca se descompensa, el 80% de los casos es por
retención hidrosalina. El 80% de los casos llegan a los hospitales o a los servicios de urgencias por una condición que nosotros le llamamos wet and warm, es decir, húmedo y caliente. Tienen congestión, retención de líquidos, sin datos de bajo gasto. En el hospital hacemos nuestros malabares, les ponemos los diuréticos, a veces vasodilatadores, etcétera. Pero hasta un 30% de los casos pueden irse a casa con congestión residual. Y al haber congestión residual, pues están en riesgo de recaídas. Entonces, dos cosas importantes para evitar esas recaídas, sobre todo en estos pacientes vulnerables, y está en este paper que les comento. Número uno, verificar que el paciente tenga una descongestión exitosa. Número dos, iniciar u optimizar el tratamiento modificador de la enfermedad antes de irse del hospital y luego citarlo a la semana al paciente. Pero hablando específicamente de vigilar si el paciente sí se descongestionó, el Vexus es importante. El Vexus lo único que nos está diciendo es si yo tengo congestión venosa sistémica y esplácnica a través de ultrasonido. Hay algunos scores, hay algunas aplicaciones ya de inteligencia artificial que con equipos de handheld, o sea, con ultrasonidos portátiles de mano, podemos emplear. Son instrumentos cada vez más accesibles, más baratos. eh, Podemos usarlos, podemos usar natriopéptidos. Si yo tengo una disminución de BNP o NT-proBNP 30% más con relación a la basal de urgencias y luego a la salida del paciente, voy a estar tranquilo. Pero si tengo un ultrasonido a mano, pues le puedo hacer un Vexus. Nosotros estamos haciendo algunos talleres de Vexus y es muy fácil. En 10 minutos tenemos información valiosísima para decir, ¿te quedas un día más o ya te puedes ir? Es su pase de salida del paciente. Y hoy de verdad los dispositivos de handheld son muy útiles. El día de mañana vamos a traer en el celular aplicaciones que se puedan conectar a un transductor cada vez más accesible y que incluso por IA nosotros podemos hacer estos scores. Entonces, el futuro ya está aquí y lo vamos a emplear. Ojo, no sustituye a la clínica, pero la complementa y la enriquece. Sí, claro, sin duda. La clínica siempre es lo fundamental, ¿no? Para Así cualquier es. médico, Sí, sí, en sí. cualquier entorno. Sí, pero les pongo, por ejemplo, un paciente llega, le quitamos en 2 días 6 litros de agua. El paciente llegó con ortopnea, disnea paroxística nocturna, y a los 2 días dice, doctor, es usted un genio, una genio, porque ya pude dormir por primera vez, porque ya no me estoy ahogando. Y si pensamos que eso es estar ya en clase funcional uno, a veces estamos equivocados, porque podemos tener congestión residual. Que escuchamos los pulmones y no escucho estertores y es un paciente crónico, aguas. El hecho de no escucharlo, ¿sí? No quiere decir que no exista congestión, porque hay un fenómeno que se llama rarefacción capilar, que hace que los capilares se vuelvan muy gordos. Por tanto, la presión hidrostática que yo necesito generar al interior del capilar pulmonar para superar la presión osmótica y que salga el líquido al espacio intersticial y que empiece a manifestarse clínicamente en crepitantes o subcrepitantes, es muy alta. Entonces yo puedo tener pacientes con una cuña de 20, de 21 y no escuchar estertores, ¿no? Entonces no quiere decir que no esté congestivo, ¿sí? Pero le doy un vaso o 2 vasos más de agua y ¡pum! Es la gota que derrama el brazo y entonces se Pues, me va. Entonces, aguas con la clínica es fundamental. Una buena clínica siempre tiene que ser lo primordial. Les jalamos las orejas a los residentes que no escuchan al paciente antes de verlo, pero también no podemos confiar al 100% de ella. Hay que complementarla hoy por hoy con otras herramientas. ujú. Sí, claro, echar mano, ¿no? De lo que ya Así, tenemos más lo que podemos así utilizar. es, Y como así es, dicen, así es. cada día hay más ventajas y bueno, Mm. esperemos Y es bien que fácil, la verdad es también, muy fácil. ujú, bueno, ya será en un evento más adelante, ¿no? En un futuro, que también Mm. tengamos un taller, ¿no? Acerca de esto, Podemos hacer estaría un padrísimo, taller. doctor. Yo entro a la presidencia de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México en noviembre. Tengo dentro de mi plan de trabajo hacer mucha correlación, interrelación con sociedades hermanas. El Colegio de Medicina Interna, pues es una. Y dentro de los talleres que vamos a hacer de BLS, de ACLS, también vamos a hacer talleres de Vexus, y de POCUS. Entonces, pues van a estar muy invitados también para sumarse con nosotros ahí en la Casa del Corazón.
Excelente, gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos todos Hice anotados, ¿no? comercial, ¿eh? Ya hice comercial, pero sí, nos interesa muchísimo Es, que tengamos esa interrelación y comunicación con todas las sociedades y sobre todo con la que es, yo digo, es nuestra mamá, la medicina interna. O sea, la verdad es que la medicina interna pues es la madre y es la base de todo. sí, claro que sí. Como comentábamos hace un momento, ¿no? Es un trabajo conjunto, finalmente, ¿no? Nos apoyamos ambas, especialidades, subespecialidades siempre. Y bueno, tenemos muchos comentarios más, doctor, acerca de, pues, ¿qué le puedo decir? Excelente ponencia, muchísimas felicidades. El doctor Jesús Alcántar nos dice, ha sido un abordaje muy completo del tema y de las comorbilidades que usualmente se presentan en forma simultánea. Estoy viendo en la plataforma de Facebook y también en la del Colegio de Medicina Interna. No veo preguntas como nuevas o algo diferente, solo felicitaciones, doctor. Y bueno, ya también sabemos, yo no tenía conocimiento de que estaba en este momento en Suiza. Le agradecemos mucho que se quisiera y pudiera conectarse con nosotros a esta hora de la madrugada. Esperemos que descanse en un ratito un poquito más y ya pueda retomar sus actividades académicas. Entonces, yo creo que es buen momento para despedirnos. No sé qué mensaje nos quiera dejar, doctor, como médicos generales, familiares, médicos internistas, a qué puntos debemos de estar atentos, en dónde podemos incidir un poco más en el diagnóstico, en el tratamiento de este tipo de pacientes, doctor. Muchas gracias, doctora. No, hombre, pues además de buenos, son amables ustedes. O sea, de verdad que ha sido una sesión que a mí me ha encantado. Me encantan las rondas de preguntas. Me podría quedar aquí toda la mañana, no hay problema, pero ya va a ser noche para ustedes. Pues nada, mi mensaje final es que, como lo digo siempre, los especialistas somos un mal necesario, pero no debemos perder de vista al paciente como un todo. Hoy definitivamente pues tenemos que tener especialistas porque el terreno de la medicina ha crecido mucho, el campo ha crecido mucho, pero en las situaciones más frecuentes y que nos duelen más, como son las enfermedades cardiovasculares, renales, metabólicas, la diabetes, la hipertensión, la falla cardíaca, pues creo que eso nos debe unir, nos debe democratizar y nos debe empoderar a todos, desde el primer contacto, la medicina interna, la cardiología clínica, los que estamos en los hospitales terciarios, para unirnos y caminar de manera conjunta. La prevención es muy importante, el pensar en los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad es fundamental y para ello tenemos que democratizar el conocimiento. Debemos de quitarnos atavismos y de decir, pues esto es de tercer nivel, esto no lo voy a ver yo jamás, porque no es cierto. Ya lo verán si un día me invitan a hablar solo de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, desmitificaremos todos esos conceptos o prejuicios de que mi paciente de 60 años gordita se cansa porque no hace ejercicio. No, hay que buscarle, podemos hacer un taller de casos clínicos, tenemos muchos y les va a encantar. De verdad que les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes. Ya me voy a desayunar y espero que tengan una muy buena velada, una muy buena noche y estoy para servirles siempre. Muchísimas gracias, doctor Magaña, y de verdad, agradecemos muchísimo que esté, eh, bueno, con esa disposición siempre de compartir no Encantado. solo su conocimiento, sino su experiencia. Y créanme, sin duda, lo vamos, digo, en el mejor sentido de la palabra, a explotar un poquito más adelante, Todo ¿no? lo que quieran. Yo Es- estaré encantado. Muchísimas gracias. Les Gracias a mando todos un los que abrazo nos. muy fuerte. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana en la sesión del Colegio de Medicina Interna de México, miércoles 20 horas en punto. Gracias, buenas noches. Buenas noches.